Hola, ¿qué tal? Su amigo José Ángel de Jesús. Les traemos un nuevo tema de cálculo integral. El día de hoy les traemos el tema de longitud de arco. Bueno, para poder definir la longitud de arco de una curva, primero tenemos que definir la distancia entre puntos. Sean A y P puntos en el plano, donde A tiene componentes X, 0, Y0, y P tiene componentes X1 y Y1, y nosotros queramos obtener la distancia de un punto a otro punto, entonces tendríamos que realizar lo siguiente. Observe que se genera un triángulo rectángulo, ¿sí?, que tiene como catetos la diferencial de x o delta x y delta y, que no es más que la diferencia entre puntos coordenados. Entonces tenemos ahora que la distancia de A a P va a ser igual a la raíz ¿de quién? De x1 menos x0 al cuadrado más y1 menos y0 al cuadrado. Con esto obtenemos lo que es la distancia entre un punto A y un punto P. Esto aplica para el plano cartesiano en rectas. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tenemos una figura que no necesariamente sigue una línea recta, es decir, que sea una función f de x? Puede ser un seno, un coseno, una logarítmica, un Euler, funciones de variable real, la que ustedes gusten. Bueno, para poder determinar la distancia en una curva, es necesario conocer la distancia que recorre en la curva del punto A al punto P. En otras palabras, si yo sobre mi curva f de x tengo un punto A y tengo un punto P, necesariamente debo de considerar la trayectoria que sigue de A a P. Entonces, ¿qué vamos a hacer para conocer la distancia de A a P? Tenemos una herramienta que nos enseñaron en geometría analítica, que es el cálculo de distancias de un punto A un punto P. Y ese concepto lo vamos a aplicar ahora en esta curva. Lo que vamos a hacer es vamos a trazar puntos del punto A al punto P. Vamos a colocar el punto P en una línea para que sea un tanto más sencillo. Entonces habíamos dicho que nuestro punto A tiene componentes X, X0, Y0, ¿ok? Y el punto B tiene componentes X1, Y1. Por tanto, entonces vamos a dar aquí vamos a decir que este es X0 y acá es X1, ¿ok? Por tanto, nuestra coordenada va a ser aquí que Y0 y por acá va a ser Y1, ¿ok? Nosotros queremos conocer esta distancia del punto A al punto P. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una partición, ¿sí?, y de pequeños puntos, ¿sí?, subíndices, es decir, vamos a partirlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 particiones para poder llegar de A a P. Entonces, observe lo siguiente. Nosotros vamos a trazar un triángulo rectángulo así, ¿ok? Vamos a llamarle, por decir algo, vamos a ponerle que este es XY, este es XY más 1, este es XY más 2, XY más 3, XY
y más 4. Es decir, son segmentos igual, pero representamos que cada uno tiene una iésima parte más que el anterior, es decir, va aumentando. Bueno, entonces tenemos que aquí calcularíamos una distancia en donde observe que xy es una diferencial, ¿sí? Una delta x, ¿de quién? Delta x de y. Aquí tenemos una delta x, nuevamente, delta x y delta x. Ajá. Hablando en integrales, recordemos que delta x también la podemos conocer como la diferencial. Obviamente, aquí tenemos otro puntito y generamos otro triángulo rectángulo, ¿ok? Y en el que sigue, nuevamente, otro punto, generamos otro triángulo. Aquí estaríamos generando otro triángulo. Ajá. Aquí otro triángulo. Ajá. Y así sucesivamente hasta llegar ¿a quién? Hasta llegar a P. ¿Ok? Hasta llegar a P. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Obsérvense que estas particiones lo que generamos son ¿qué? Hipotenusas. ¿A partir de un qué? De un delta x, de un delta y. Delta x, delta y. Delta x, delta y. Delta x, delta y así sucesivamente. ¿Para qué? Para conocer la hipotenusa. Al sumar estas hipotenusas de cada uno de los triángulos divididos que tenemos aquí, nos vamos a ir aproximando a la trayectoria y distancia de A a P. Entre más pequeños sean delta x, más nos vamos a aproximar, porque al hacer más pequeños delta x nos acercamos más a la curva. Es decir, si yo tomo esto aquí y lo hago más pequeño, voy a hacer un triángulo más pequeñito y nos vamos a ir pegando más a la curva, lo que va a ocasionar una aproximación a. Entonces, cuando nosotros delta x y delta y, que son nuestras diferenciales, la aproximamos a 0, eso se convierte, recuerden, ¿en qué? A la diferencial. Estamos hablando de un incremento, ¿sí? De un incremento. Entonces, cuando los incrementos tienden a infinito, recuérdenlo, recuerden el concepto de derivada, ¿cómo era? Era el límite de f de x más h menos f de x sobre h cuando h tendía a 0, ¿ok? Entonces, aquí lo que tenemos es un diferencial de x y un diferencial de y. Por lo tanto, la distancia o el arco o la longitud de arco de una función va a estar dada por la siguiente fórmula. Vamos a decir que S es la distancia y va a ser igual ¿a qué? Pues obviamente a una raíz, ¿ok? A la raíz cuadrada ¿de quién? Del diferencial de x al cuadrado más el diferencial de y al cuadrado, ¿ok? ¿Por qué? Porque entre más nos aproximemos al diferencial, y recuerde que por diferencial es el límite del incremento de la variable independiente menos la variable independiente cuando la variable independiente tiende a 0, entonces es prácticamente, nos acercaríamos lo más posible. Entonces tenemos que S sería igual aquí a la integral de la raíz del diferencial al cuadrado de x más el diferencial de y al cuadrado, y simplificando obtendríamos, para que todo nos quede en términos de una función,
nos quedaría que esto es igual a la integral de la raíz. Dividimos toda la función entre el diferencial de x para que nos quede dy en dx y podamos tener una variable dependiente y una independiente. Entonces, a la hora de dividir, nos queda 1 más el diferencial de y sobre el diferencial de x al cuadrado. Obviamente, para poder realizar esto, factorizaríamos el diferencial de x cuadrada. ¿Ok? Lo factorizaríamos, ¿sale? A la hora de factorizarlo, para poder factorizarlo, recuerden que tendríamos que dividir entre el diferencial de x todo y al mismo tiempo colocar un diferencial de x. A la hora de hacer esto, ya nos queda la siguiente fórmula. 1 más el diferencial de y diferencial de x por el diferencial de x. ¿Ok? Es decir, ya este diferencial de x lo sacamos fuera de la expresión para que nos quedara en términos de una sola variable nuestra raíz. Ya teniendo la fórmula para calcular la longitud de arco, entonces ahora tenemos que, para calcular la longitud de arco, sería igual a la raíz de 1 más diferencial de y, diferencial de x al cuadrado. Recordemos que eso que es la derivada. Entonces, esto es igual a f' de x al cuadrado por el diferencial de x. Si nosotros queremos de un punto A a un punto P, entonces tendríamos que definirla, en este caso, para este ejemplo, de A a P. Es decir, voy a realizar mi integral de A a P, de mi raíz, de mi función, ¿sí? Y ya con eso obtendríamos la distancia. Bueno, hasta aquí sería todo. En el próximo video daremos un ejemplo de longitud de arco. Nos vemos en la próxima.